Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Costa Rica. Gracias por atender la cita de cada lunes con el programa Hablando con Dios, que los integrantes de Casa de Bendición preparamos con mucho cariño para ustedes. Casa de Bendición es un ministerio de nuestra Iglesia Católica donde participamos personas que deseamos tener una relación cercana con Dios y queremos aprender más de su palabra. Entonces hacemos reuniones para estudiar la palabra, para edificarnos entre nosotros, para apoyarnos. Y por eso les quiero invitar también a que cualquiera de ustedes que quiera unirse a Casa de Bendición y hacer un esfuerzo por mejorar sus vidas y hacer que esas vidas lleguen a ser muy especiales para sus familias, ¿verdad? Porque ustedes podrían llegar a edificar mucho en sus casas también. Y para ello tenemos reuniones, ya hay varias reuniones presenciales, por ejemplo, los martes de 9 a las 9 de la mañana se reúnen señoras y los sábados a las 3 de la tarde se puede reunir cualquier persona. También tenemos todos los días reuniones virtuales y pueden conectarse a la que ustedes gusten. Todos los días nos conectamos, a veces algunos, y con esto podemos recibir más de la palabra y darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y por ponerle delante de Él nuestros planes y peticiones. También se pueden utilizar estos espacios que Radio Costa Rica nos facilita tan amablemente para anunciar su empresa, productos y servicios. Puede comunicarse a los números 22 53 13 17 y 83 18 73 61. Esto también les puede servir para obtener citas de consejería, sacar dudas, ver los horarios de las reuniones y también para incluir su anuncio. Agradecemos mucho Radio Costa Rica este espacio que nos brinda y queremos compartir a través de ellos estos temas, ¿verdad? Que nosotros hemos pues preparado, hemos estudiado, hemos buscado y lo basamos en la palabra de Dios para lograr que esa palabra ilumine nuestra vida y penetre hasta nuestros tuétanos, como dice la misma palabra, y haga su obra. Yo quiero orar para pedirle a Dios que nos permita abrir nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente para recibir su palabra, que nos quite todo estorbo, todo ruido, toda interferencia que pueda haber, que a veces nos quita la atención, para que podamos prestar pues la atención necesaria, que nuestro corazón esté ahí, nuestra mente, nuestro espíritu. Que Dios permita que el Espíritu Santo me use para poder hablarles a ustedes
Quiero darle gracias infinitas por este espacio. Quiero darle gracias infinitas porque somos un país en el que tenemos todavía libertad religiosa y podemos compartir lo que hemos aprendido y queremos que otros lleguen a sentir y a vivir el amor de Dios en sus vidas. Amén. Voy a darles un temita que se trata del arrepentimiento y me voy a basar un poco en David. Al final pues voy a hacer un poquito más amplia la charlita, pero en general me voy a basar en David porque fue un pecador que se arrepintió y nos va a servir de base. David con toda seguridad es uno de los personajes bíblicos más conocidos. De seguro que usted en algún momento ha oído hablar cuando David combatió al gigante, ¿verdad? Y David, que era un jovencito pequeño sin armas, mató a un gigante entrenado en la guerra. La vida de David a partir de ahí fue de mucha acción y sobre todo dedicada al servicio de Dios. David era el hijo menor de la familia, era pastor de ovejas y era músico. Y a pesar de lo normal de su existencia y de lo sencilla en ese momento, Dios lo escogió desde muy joven para una labor especial. Iba a ser el segundo rey de Israel y llegó a serlo. Sus hermanos eran más grandes y fuertes, pero Dios escogió a David porque tenía un buen corazón delante de él. En Primera de Samuel 16, 6 al 12 leemos: Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que ve el hombre, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Jesé llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel comentó, tampoco a este ha escogido el Señor. Luego le presentó Jesé a Samá, pero Samuel dijo, tampoco ha escogido a este. Jesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a uno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente, perdón, que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó, ¿no tienen más hijos? Samuel, ¿no tienen más hijos? Preguntó. Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño. Respondió Jesé. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó a llamar y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel, este es, así que levántate y conságralo como rey. Aquí, ¿verdad? Vemos cómo David fue escogido desde antes. O sea, él ni siquiera sabía, todavía era pastor y fue consagrado como rey. La intención de Dios fue que Israel tuviera un rey siempre, ¿verdad? O sea, no fue una cosa que el pueblo de Israel le exigió a Dios. Dios quería un rey y esto lo vemos en Deuteronomio 17 del 14 al 15. Si cuando hayan entrado en el país que el Señor su Dios les va a dar y lo hayan conquistado y vivan en él, dicen, queremos tener un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones vecinas, deberán poner como rey de su nación a aquel compatriota que que el Señor su Dios escoja. No deben tomar como rey a un extranjero o a uno que no sea su compatriota. O sea, aquí dice que Dios es el que lo va a escoger. Por eso fue que Samuel fue y ungió a David, porque Dios escogió a David. Aquí vemos en en primera de Samuel 8, del 4 al 7, entonces dice, se reunieron todos los ancianos de Israel, ya, ¿verdad? Lo que ocurrió, como dijo el Señor en Deuteronomio, se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle, tú ya eres un anciano, a tus hijos
tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en oración al Señor. Pero el Señor le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Entonces aquí eh, el pueblo hizo lo que se había dicho que en el Deuteronomio iba a pasar. Ellos iban a pedir un rey, pero Dios iba a escoger el rey, nada más que en este caso Dios le dijo a Samuel que les permitiera a ellos escoger el rey. Y aquí entonces escogieron a Saúl. Su deseo de ser como las otras naciones arruinó todo el proceso. Dios les dio entonces el rey de su elección, que fue Saúl, y no resultó bien. Saúl terminó siendo un idólatra y abandonando la ley del Señor. En contraste, después de que Saúl quedó descalificado para reinar, entonces el profeta Samuel nos dice que ahora Dios escogería al rey según su corazón, es decir, su propia elección. ¿Qué fue lo que les leí al inicio? Donde Samuel fue y escogió a David. En la primera lectura de Samuel 13:14 nos dice que encontramos que Dios escogió a David, pero ahora dice: tu reinado no permanecerá, le dijo a Saúl. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que él te dio. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Lo primero fue el pueblo exigiendo un rey, escogieron a Saúl y salió mal. Después ya el segundo rey, que fue David, fue escogido por Dios, y aquí pues David en realidad sí fue ese rey que Dios quería para su pueblo. David había logrado muchas conquistas gracias al respaldo que Dios tenía, y esto lo podemos leer en 1 Samuel 18:14. Y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Entonces el pueblo vio que David era un hombre exitoso, que David podía derrotar ejércitos, que David tenía liderazgo, que lo fue adquiriendo, ¿verdad? Porque de ese jovencito que mató al gigante, pues empezaron a pasar muchas cosas. Saúl fue rey por muchos años, y David, pues muchos años después, fue que finalmente llegó a ser rey. En segunda de Samuel 5 del 4 al 5 vemos entonces que David tenía 30 años cuando empezó a reinar, o sea, pasaron como más de 10 años, y reinó 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y medio, y luego en Jerusalén fue rey de todo Israel y Judá durante 33 años. Entonces sí fue por muchos años rey. A David se le atribuye la autoría de 73 de los salmos que tenemos en la Biblia. Él era músico, ¿se acuerdan? Entonces él hacía pues cantos, y era exitoso pues en sus batallas, fue escogido por Dios. En realidad David lo tenía todo. Estos salmos, ¿verdad? De los que ahora vamos a leer uno especialmente, son composiciones poéticas que expresan las alegrías o pesares de sus autores y sus experiencias con Dios. Y, por ejemplo, el Salmo 51, David expresa con claridad tristeza profunda que sintió al ser confrontado con su pecado, y uno que trajo fuertes consecuencias, ¿verdad? Un pecado fuerte que marcó a su familia para siempre. Por eso es que es un salmo así como especial cuando queremos hablar de arrepentimiento. A pesar de que David se considera un hombre que ejemplificó el carácter de alguien dedicado a Dios, y que, ¿verdad? Ya les leí varias lecturas donde vemos que Dios lo escogió, lo apoyó, pues esta escogencia de David reflejaba
lo que Dios veía en él, ¿verdad? Porque si Dios con su carácter lo escogió, David tenía que tener algo de ese carácter, de ese Dios que lo había escogido. Y David, pues sí tenía, ¿verdad? David esperó en el Señor, él buscaba la voluntad de Dios por encima de la suya propia, alababa a Dios, buscaba la manera de agradarlo. Y en esa vida que él llevaba, pues se enfrentaba también al pecado, él pecaba, ¿verdad? Pero hay un pecado bastante fuerte que David cometió y es difícil imaginar por ese pecado, que ahora lo vamos a leer antes de leer el Salmo 51, es difícil imaginar que Dios escogiera a David cuando vamos a conocer estos pecados que cometió. Esta lectura que les voy a hacer es larguita y aquí vamos a ver cómo él se dejó llevar por su carne y no estuvo pues nada de acuerdo en lo que Dios le pedía. Esta lectura es la segunda de Samuel 11 del 1 al 16. Es larguita, es una historia eh, mm, cruel y triste, la verdad. Leemos que en una tarde el rey David se levantó y subió al terrazo del palacio donde vivía, desde donde podía ver los terrazos de otras casas. En uno de ellos observó a una mujer bañándose, Betsabé. Ella era muy guapa y David pidió información sobre ella. Le contaron sobre su familia y sobre su esposo Urías, que estaba en la batalla junto con casi todos los hombres del pueblo. David la mandó a llamar al palacio y se acostó con ella. La mujer quedó embarazada y él se dio cuenta de que estaba en un lío. Dios elaboró, David elaboró un plan, le dio permiso a Urias para que regresara por unos días e intentó que fuera a su casa y se acostara con su mujer. Pero Urias era fiel a sus compañeros de batalla y no deseaba gozar de privilegios que los demás no podían disfrutar en ese momento. Así que no lo hizo. Como este plan no funcionó, David envió una carta por manos de Urías a Joab, el encargado del ejército, y le ordenó que pusiera a Urías en el frente de la batalla, en el lugar más peligroso. Le dio instrucciones de abandonar a Urías cuando la batalla estuviera más intensa para que lo mataran los enemigos. Luego la lectura continúa, me voy a brincar como unos 10 versículos y vamos a seguir en Segunda de Samuel 11, 22 al 27. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Entonces, aquí podemos ver que David se convirtió en adúltero y asesino, porque aunque él peleaba batallas, eran batallas de guerra, campales. Aquí mandó un hombre de su propia raza, de su propio ejército, a morir para tapar un error que él había cometido, un pecado de adulterio y había nacido o engendrado un hijo. De ahí, pues a mí me parece, ¿verdad?, que es difícil pensar que Dios lo viera como alguien que cumpliera su palabra y que lo escogió. Él lo escogió. A Dios le pareció bien David como rey. Y aún así, David cometió estos grandes pecados, adulterio y asesinato. Aquí vamos a ver cómo en segunda de Samuel 12, del 1 al 10, cómo Dios no lo va a dejar que se salga con la suya así nomás. Dice, el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le puso una parábola. En una ciudad habían dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía una gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado y él mismo la crió
Y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos, comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aún el reino de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita, para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Es algo durísimo. Aquí ya David entra en razón, ¿verdad? Envió a Natán a reprender a David y David entra en razón. Ya el bebé había nacido y Dios había esperado a ver si David recapacitaba y se arrepentía, pero como no sucedió, entonces pues tuvo que enviar a Natán. Y Natán le narró pues esta historia y ahí David se convenció de que él había cometido graves injusticias y que había cometido pues pecado serio. Aunque David había cometido esta transgresión impulsivamente, era capaz de arrepentirse de verdad. Y esto es lo que Dios veía en él, que no era que no dejaba de pecar, era que podía arrepentirse. Y está registrado en la Biblia que después de cometer su pecado, el rey David oró a Dios, como lo vamos a leer en el Salmo 6, del 1 al 6, que dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu furor. Señor, ten compasión de mí, pues me siento sin fuerzas. Señor, devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla. Estoy temblando de miedo. ¿Y tú, Señor, cuándo vendrás? Ven, Señor, salva mi vida. Sálvame por tu amor. Nadie que esté muerto puede acordarse de ti. ¿Quién podrá alabarte en el sepulcro? Estoy cansado de llorar noche tras noche. Lloro tanto que inundo de lágrimas mi almohada. Pues sí, David estaba bien asustado porque ya comprendió la magnitud de lo que había hecho en pecado. Se dejó llevar por su carne, le ganó, ¿verdad? El deseo sexual. En lugar de estar él haciendo lo que le tocaba hacer, que era estar con su ejército combatiendo, se dejó llevar por la comodidad, por saberse rey y sabía que la mujer no lo iba a rechazar porque él era el rey. Entonces, por supuesto que había perdido la paz. El rey sintió un profundo remordimiento a causa de ese pecado y cada día se arrepentía y confesaba y ayunaba. Oraba a Dios también y oró para que Dios fuera misericordioso. A partir de estas experiencias del rey David, podemos entender el carácter justo de Dios. No lo iba a dejar sin el escarmiento. El carácter justo de Dios es vivo y real. Cuando David tomó a la esposa de Urías y tuvo relaciones sexuales ilícitas con ella, el castigo de Dios cayó sobre él y esto nos muestra que Dios es justo, santo y no tolera ofensas. David se arrepintió de verdad de sus obras y Dios se apiadó de él, le mostró clemencia y continuó guiándolo y estando con él. Pero ese niño, el niño que nació eh, de estas relaciones sexuales ilícitas, murió. Y David clamó y clamó para que Dios lo dejara con vida, pero el niño murió. Y ya David entendió pues que eso era parte de lo que él tenía que pagar. Y todavía le quedaban más cosas para su casa, porque
el hecho de arrepentirse no quiere decir que las consecuencias no se den del pecado. Ahora vamos entonces a ver ese Salmo 51 que David escribió ya con su corazón muy dolido por el pecado. Y aquí vamos a ver entonces varios, voy a irlo leyendo por versículos en lugar de leerlo completo. Vamos a empezar con los versículos del 1 al 4. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. Aquí vemos entonces David ya, ¿verdad? Diciéndole al Señor que lo perdone. David comienza pidiendo piedad y misericordia y ya finalmente reconoce y confiesa su pecado, ¿verdad? Como rebelión contra Dios, sabiendo que solo Él lo puede perdonar. Dios es el único que puede darnos un nuevo comienzo. No importa cuán grande sea el error que hayamos cometido, al venir ante Dios en humildad, reconociendo que le hemos fallado, Él nos perdona y además de perdonarnos nos restaura y nos ayuda a seguir adelante, nos cambia, nos ayuda, nos levanta. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer que hemos pecado. En el versículo 6, vamos a continuar leyendo, dice, en verdad tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Hay que buscarlo calladamente, hay que buscarlo en silencio, hay que buscarlo a solas y de verdad examinarnos y pedirle a Dios que nos muestre en qué hemos fallado. Y aquí es donde dice David, ¿verdad? Que en lo íntimo le dio sabiduría, ya él entendió y también entendió pues lo que tenía que hacer. David expresa la importancia de que nuestra vida íntima y secreta esté dirigida por Dios, o sea, tener esa cercanía. Cuando la verdad de Dios y su sabiduría reinan en lo más profundo de nuestro ser, tomamos decisiones sabias que le glorifican a Él, a Dios, y nos ahorramos muchísimos problemas. En el versículo 7 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Él hace una petición de limpieza. Cuando uno peca, se siente muy mal. Yo por lo menos no sé de alguien que haya reconocido que ha cometido un error, que ha hecho algo malo y se sienta bien. Normalmente la persona ni lo niega, no entiende ni quiere saber que ha pecado, entonces anda, parece tranquilo, aunque no lo debe estar. Pero en el momento que uno acepta que ha pecado, el dolor que uno tiene no puede compararse, digamos, con la tranquilidad de alguien que no se da cuenta que ha pecado. Y por eso es que le dice, crea en mí un corazón limpio. Hace una petición de limpieza y de renovación, no querer ser igual. Solo Dios puede darnos la fuerza y el dominio propio para salir de nuestro pecado. A veces no lo logramos, a veces lo intentamos en nuestras fuerzas y seguimos cayendo. Y a veces ese pecado es tan fuerte que solo Dios es el que nos puede dar ese dominio propio. En el Salmo, en este Salmo 51, los versículos 8 y 9 dice, lléname de gozo y alegría, alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado, aleja tu vista de mis pecados y borra todas mis maldades. Imagínense cómo se tenía que estar sintiendo David que dice, lléname de gozo y alegría. Cuando pecamos, en lugar de sentirnos contentos, normalmente sentimos remordimiento, tristeza y podemos hasta llegar a deprimirnos. Hay que revisar el corazón para ver si tenemos pecado que no hemos confesado, porque a veces una intranquilidad, a veces uno no sabe qué es lo que siente feo y es eso, algo hicimos que no nos deja en paz. La conciencia, el Espíritu Santo nos redarguye y tenemos que revisar para entender nosotros con conciencia que hemos pecado.
porque de otra forma allí estará sin dejarnos llegar a la libertad que nos da Cristo. Seguiremos presos de ese pecado y a veces hasta se aumenta si no aceptamos buscar con humildad que nos hemos equivocado. Los versículos 10 al 12 dice: oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso. Estas oraciones de David era pidiendo un corazón nuevo, limpio y recto ante Dios. Dios siempre puede crear algo nuevo y bonito, hasta a partir de nuestros errores. A veces, ¿verdad? Dios usa algo que parece terrible para cambiarnos radicalmente y hacernos mucho, mucho mejores. David le suplica a Dios que no le eche de su presencia, ni que le quite el Espíritu. En el caso de nosotros, el Espíritu Santo. Necesitamos sacar tiempo para escuchar el Espíritu Santo y vivir dentro de su voluntad. El gozo que sentimos al obedecer nos confirma que estamos en el camino correcto. Es todo lo contrario. A pesar de que el pecado está ahí, a pesar de que las consecuencias de ese pecado pueden estar ahí, el hecho de arrepentirnos nos cambia por dentro. Ya no sentimos ese peso, ese dolor, sino podemos llegar a sentir alegría, contentamiento, paz. Mientras que la pérdida de gozo es un buen indicador de que algo anda mal y tenemos que revisarnos. En los versículos 13 y 14 leemos: para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. David se compromete a ser testigos del Señor, a enseñar a otros el camino correcto y agradable a Dios. El resultado de la restauración es que él decide vivir una vida llena de alabanza. No iba a permitir que su pecado arruinara el resto de su vida, o sea, tomó la decisión. Nosotros somos los que decidimos si nos arrepentimos o no, y dependiendo de esa decisión recibimos el apoyo de Dios o lo contrario, ¿verdad? Nos alejamos. Pues en este caso él decidió, ¿verdad?, que ese pecado no arruinaría su vida y sabía que que en Dios siempre iba a haber un nuevo comienzo. Él aprovecharía este pecado suyo, ¿verdad?, y este arrepentimiento, hablando del amor y del perdón de Dios. David anhelaba ver fruto de salvación, pecadores arrepentidos y transformados por el poder de Dios. La restauración de Dios trae sentido y un nuevo propósito a la vida. Ahí es donde a veces vemos personas que uno dice: bueno, qué extraño, ¿verdad? Una persona en una situación complicada o que hizo algo raro, que uno dice: bueno, esto es un gran pecador, ¿cómo puede estar tan tranquilo? Pues se arrepintió y después empieza a predicar de la palabra. Entonces a veces nosotros mismos lo rechazamos porque conocemos a la persona y decimos: pero si este es un pecador, pero está arrepentido y Dios lo usa. Igual que David aquí en este caso. Y luego sigue el versículo 16 y 17, donde nos dice: pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos, yo yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Entonces David sabía que él no podía hacer sacrificios y que no podía hacer cosas externas, ¿verdad? Actos externos, porque eso lo puede hacer cualquiera con o sin arrepentimiento. Lo que él sabía era que tenía que hacer cosas o pedir dolor, que su corazón estuviera muy humillado y muy dolido, y Dios lo iba a escuchar. Ese corazón verdaderamente dolido por el pecado cometido es lo que nosotros necesitamos tener, es un corazón contrito. Y ese corazón hecho pedazos que dice, así como, ¿verdad?, se leía en el Salmo, es lo que dice que Dios no lo desprecia, porque si Dios conoce nuestro corazón, va a saber cuándo verdaderamente estamos arrepentidos y dolidos. Y Él mismo lo repara. Lo bueno es que Él quiere que nuestro corazón duela, ¿verdad? Que
que ese corazón se sienta re mal por lo hecho y por el pecado, pero Él lo va a reparar. Eso es lo bueno. Hay que pedirle a Dios ese dolor de pecado, que de verdad sintamos tanta tristeza por haber ofendido a nuestro Señor, que no queramos hacerlo de nuevo. Y Él nos hace nuevos, nuestro corazón vuelve a tener alegría y felicidad. Bueno, aquí terminaría el salmo, hay otro pedacito, pero este no lo voy a leer. Y entonces lo que quiero que revisemos es cómo se va a recibir ese perdón de Dios, ¿verdad? Vamos a ir como por partes. Lo primero que hay que hacer es confesar los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esto lo leemos en la primera carta de Juan 1:9. Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es Él el que nos va a perdonar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Expresar y reconocer las cosas malas que hemos hecho. Tenemos que decirlas a Dios, porque Dios lo conoce, Dios conoce nuestro corazón, Él conoce todo, sabe todo, pero nosotros tenemos primero que reconocerlo. Primero es con humildad aceptar que necesitamos de Dios y que delante de Él hemos fallado y que hemos hecho cosas que van en contra del deseo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Que Él quiere que vayamos por la senda recta. Este paso de confesión abre la puerta para que su perdón fluya y nos alcance. Dios nos limpia de toda maldad. No hay absolutamente nada que podamos confesarle que Él no pueda perdonar. Las cosas más horribles que nosotros conocemos que como seres humanos se pueden hacer, Él las puede perdonar siempre y cuando haya un corazón arrepentido que reconozca que hubo pecado. Su amor y su perdón alcanzan y cubren cada rincón de nuestro corazón. Lo primero entonces es confesar el pecado. Decir, hice esto. Decírselo a Dios. Arrepentirse es lo siguiente. En la segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. No basta con confesar y reconocer las cosas malas que hemos hecho. Necesitamos arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, expresamos el dolor que nos causa ver los errores que hemos cometido y eso nos impulsa a hacer los cambios necesarios para comenzar a actuar como Dios quiere. Dios desea que todos nos arrepintamos, que reconozcamos que le necesitamos en nuestra vida. Quiere que nos reconciliemos con Él y le recibamos como Señor y Salvador. Él no desea que ningún ser humano pase la eternidad lejos de Él. Por eso espera con paciencia nuestro arrepentimiento. Él nos da tiempo para reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. No es que tarde, Él nos está dando tiempo. Vean qué amor más grande. El tercer paso es creer en Jesús. Voy a leer Romanos 10, del 9 al 10. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Entonces es a través de Jesús que tenemos esta salvación. Después entonces de reconocer nuestro pecado y de arrepentirnos, lo que debemos es creer en Jesús porque solo Él nos da la salvación, como dice la lectura. Necesitamos creer que Jesús es Dios y que a través de su muerte en la cruz y su resurrección somos salvos y reconciliados con Dios. Él fue el que cargó nuestros pecados. Es importante expresar con nuestra boca la certeza que hay en nuestro corazón. Debemos confesar que Jesús es el Señor. Decidimos pasar el señorío de nuestra vida a Él. Ya no hacemos más lo que queremos. No vivimos para satisfacer nuestro ego. Él es el Señor y le obedecemos porque nos ha transformado y ha dado sentido real a nuestra vida.
Debemos reconocer esa obra de Jesús. Él es quien nos da perdón, redención y además intercede. Entonces, Jesús es el que nos va a dar ese perdón. En Efesios 1, del 7 al 8, ¿verdad? O sea, muy pagado con la cruz, ese perdón. En Efesios 1, del 7 al 8 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. La sangre que Jesús derramó en la cruz fue el precio que Él pagó para que nuestros pecados fueran perdonados. Él nos redimió, nos rescató y no somos más esclavos del pecado. A través de Jesús somos libres del poder del pecado. Y todo esto ha sido por la gracia abundante de Dios. Es un regalo que no merecemos, por amor, por gracia. No es por lo que nosotros seamos o hagamos, es solo porque ya Jesús pagó nuestros pecados y lo tenemos que creer. Ese perdón nos lo dio. La otra cosa que nos da Jesús es la redención. Lo leemos en Colosenses 1, del 13 al 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Gracias a la obra de Jesús, ya el pecado que nos separaba de Dios no tiene más poder sobre nosotros. No somos más sus esclavos. Ahora pertenecemos al reino de Jesús, el reino de la luz, de perdón y de libertad. Y eso es un gozo muy grande. Esto hay que irlo haciendo, tenemos que ir doblegándonos para ir creyendo y cediéndole a Dios, a Jesús. La siguiente cosa que Jesús va a hacer por nosotros es la intercesión. En 1 Juan 2, del 1 al 2, leemos: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Dios desea que vivamos vidas obedientes, pero conoce nuestra naturaleza humana, conoce el barro del cual estamos hechos. Para eso vino Él al mundo, para demostrarnos que en esta carne podemos tener dominio propio, podemos superar ese pecado. Sabe que podemos fallar en ocasiones, aun cuando nuestro deseo es de ser fieles y obedientes. Jesús intercede por nosotros. Es el único que puede hacerlo porque solo Él está libre de pecado y es totalmente justo y misericordioso. Él interviene constantemente a nuestro favor, restaurándonos como hijos perdonados. Y Jesús nos ayuda a llegar a ese arrepentimiento. O sea, es que tampoco lo vamos a hacer solos, pero tenemos que reconocer que estamos en pecado. Y deseo, ¿verdad? Él nos va a ayudar a llegar al arrepentimiento y al deseo de no seguir ofendiéndolo y seremos transformados. En Gálatas 5, del 22 al 23, dice: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que nos van a dar si nosotros somos fieles, si nosotros buscamos de corazón arrepentirnos, dejar el pecado y permitir que Dios haga su obra en nosotros. Cristo nos dio la libertad, y libertad que permite que escojamos ser guiados por el Espíritu Santo. Ser obedientes nos permite cometer menos errores, conocer qué nos conviene. Es simpático porque cuántas veces quisiéramos nosotros un consejo para hacer bien las cosas. A veces quisiéramos que alguien dijera, haga esto y le va bien, ¿verdad? Queremos hacerlo mejor, tomar una decisión que nos traiga bendición, pero no le ponemos atención al Espíritu Santo. Qué cosa más ilógica. De seguro no lograremos mantenernos en la senda correcta si no le ponemos atención. Pero si ponemos nuestro corazón en agradar a Dios, nos dejaremos guiar y tendremos además los frutos que nos da y los resultados del perdón de Dios, que son salvación, dicha, amor, nuevos comienzos. Entonces, recordando esta salvación, ¿verdad? Aquí podemos leer en Efesios 2, del 8 al 9, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe.
No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios, no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, o sea, no depende de nosotros. Esa salvación nos la dio Jesús. No merecemos ser salvos y perdonados, ni rescatados del pecado, pero Dios nos concede esto de todas formas. No somos salvos por lo que hacemos, ni tampoco lo merecemos. Somos salvos porque Jesús ya hizo esa salvación, ya la obtuvo por nosotros. Por su gracia, por su amor, Jesús pagó por nuestros pecados. Es por gracia y no podemos perder, o sea, no podemos permitir que la perdamos porque nosotros no la podemos conquistar. Nos toca creer en Jesús. Dios ama al pecador tanto que para poder perdonarlo hizo a su Hijo cargar con nuestros pecados. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema no es haber pecado, es no entender que hemos pecado. No saber que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos del perdón de Dios. Eso es orgullo. El juicio está ahí, pero la misericordia se manifiesta cuando nos arrepentimos. Si reconocemos que hemos pecado y nos arrepentimos, estamos reconociendo que necesitamos salvación. A partir de esta decisión, aceptamos por fe la gracia de Dios, que nos dio a su Hijo para salvarnos. Y de ahí también viene la dicha, como dice el Salmo 32:1, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Qué gozo tan grande el perdón. Hay gran alegría y libertad en saber que somos hijos de Dios. Nuestro pecado ya no cuenta, Dios lo borró para siempre. Por eso David le decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Y también podemos sentir ese amor infinito de Dios. En Lucas 7:47 dice, por eso te digo, si he amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. El perdón de Dios llena nuestro corazón de gratitud y de amor hacia Él. Ese amor será evidente a los demás y se manifestará en acciones que exalten a Dios y muestren que hemos sido transformados por Él. Y esto nos lleva a nuevos comienzos. En el Salmo 103:12 nos dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos está el oriente del occidente. Cuando Dios nos perdona, Él decide no tomar en cuenta nuestros pecados. Es borrón y cuenta nueva, pero no es como decimos a veces, ¿verdad? Peco, rezo y empato. Ahí sí que no. Arrepintiéndonos, verdaderamente transformando nuestras vidas, convirtiéndonos en nuevas personas. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y nos concede la oportunidad de un nuevo comienzo, una nueva vida guiada por Él. En Juan 8:10-11 dice, Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno ahora. Vete y no vuelvas a pecar. O sea, Él sabe que podemos volver a pecar, pero no seguir cometiendo el mismo pecado, porque ya nos tenemos que haber arrepentido. Si Dios nos limpia y nuestro pecado es borrado, tenemos una página en blanco para iniciar. Lo que antes no lográbamos controlar, ahora Dios nos da el dominio propio para controlarlo. Somos personas nuevas. Jesús nos pide que no pequemos más. Tenemos su fuerza y su amor para sostenernos. Ya no estamos solos. Recordemos que aunque Dios nos perdona y no quiere que nadie se pierda, el pecado va a dejar consecuencias también, ¿verdad? Entonces, no creamos que, digamos que vamos a pedir perdón y arrepentirnos hasta falsamente, porque Dios conoce nuestro corazón, pero a veces queremos manipular un poco para que no haya consecuencias, ¿verdad? El pecado deja consecuencias y por eso lo ideal es tratar de andar por la senda recta. En la segunda de Samuel 12:10 dice, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías, elitita, para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Volví a leer esta última parte de la cita cuando estábamos viendo el pecado de David. David se arrepintió, Dios lo perdonó y él siguió teniendo la bendición de Dios, pero el pecado que él cometió marcó su familia.
Y muchas de las bendiciones también lo dice en la misma palabra, que le pudo haber dado esto y más te pude haber dado, dice, ¿verdad? Además de las mujeres, todo el reino. David dejó de percibir bendiciones que Dios tenía para él, y al pecar vamos a perder siempre cosas buenas que Dios nos quiere dar por habernos apartado de su plan. Digamos que le pasamos de largo a esas bendiciones en ese momento. Y vemos también que la familia de David estuvo en guerra y desunión por siempre. Varios de los hijos se vieron en tramas horribles de celos, de envidia, de incesto, de poder, se mataron entre ellos. Y eso es consecuencia del pecado de David, porque él abrió muchas puertas. Clamemos a Dios para que podamos detenernos, analizar, escudriñar nuestras vidas, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre dónde tenemos pecado, arrepentirnos de corazón, pedir ese dolor de pecado y no pecar más. Entre más pronto, mejor. Así evitamos muchas de las consecuencias de ese pecado, que no es un castigo de Dios, pero es una consecuencia de lo que nosotros escogimos hacer. Busquemos vivir vidas que glorifiquen a nuestro Señor. Reconozcamos nuestros errores con humildad, que esa parte es la más difícil. Cuando uno está sin haber reconocido el pecado, el orgullo se levanta. Uno da excusas y no fui yo, es culpa del otro, pero sí tenemos que bajar y tenemos que reconocer y pedirle mucho a Dios que nos ayude a tener esa humildad para poder llegar a arrepentirnos. Porque Dios siempre nos va a llevar por el mejor camino y va a ser uno lleno de paz y de plenitud que no se compara con lo que nosotros podemos lograr por nosotros mismos. Voy a hacer una pequeña oración. Te pido, Señor, que en tu infinito amor nos concedas la capacidad de reconocer nuestro pecado. Danos humildad para que el enojo, el resentimiento, el dolor, el miedo, la prepotencia no nos impida ver que hemos pecado, y concédenos dolor en nuestro corazón, no querer ofenderte nunca más, que nos arrepintamos y no volvamos a cometer ese pecado. Líbranos de caer en la tentación, permítenos entender que tenemos que buscarte día y noche, que debemos agradarte a ti antes que a ninguna otra persona, que nos podamos hacer amigos tuyos, que te busquemos en intimidad para no querer herirte con nuestros pecados. Permítenos ser uno más como tú quieres que seamos, que podamos oírte. Quita la bulla del mundo que acalla tu dulce voz, Señor. Que podamos disfrutar del gozo de tu salvación, del dominio propio para no traspasar los límites que debemos tener. Que podamos disfrutar de la paciencia, la bondad que solo tú nos puedes dar, Señor. Gracias, Padre, porque tú pagaste por nuestros pecados. Yo solo tengo que humillarme y reconocerte, Padre. Gracias por esa misericordia. Gracias por la salvación. Amén. Bueno, yo les doy muchas gracias por la atención que nos prestan y espero que tengan una bonita tarde y que Dios los bendiga mucho. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.